Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC, ya estamos arrancando con todo. Bueno, en un día termina una semana histórica, si se quiere, una semana verdaderamente después del resultado de la PASO, con todos los condimentos típicos de las crisis argentinas. Una devaluación del tipo de cambio oficial, una disparada de los dólares libres que vamos a ver si se estacionan en los valores de hoy, finalmente 730 pesos, alrededor de esos valores. Estamos hablando que el dólar blue se ha disparado en los últimos 30 días más del 40%. Todo eso trasladado en buena medida a precios, que es ahora la gran batalla, a ver cuáles son los precios que finalmente quedan en esta economía. En un ratito vamos a hablar con distintos sectores económicos y van a ver que ha habido remarcaciones muy fuertes y están ahora tratando de recalcular porque ha habido lo que se llama un overshooting, una disparada muy fuerte al inicio de la semana del dólar que tocó los 800 pesos y hoy en un valor un poco más bajo vamos a ver si hay un reacomodamiento de precios y esto es lo que se está negociando en este momento minuto a minuto con el gobierno. En este escenario hoy hubo una reunión que estuvieron todos pendientes, que fue la primera reunión de Javier Milei con su equipo económico, con funcionarios de primera línea del Fondo Monetario Internacional. Un Zoom que se hizo hoy a las 9 de la mañana, muy temprano, a ver si podemos ver ahí las imágenes de quienes acompañaron a Javier Milei en esta primera reunión, primer acercamiento con el FMI, del cual, creo yo, han surgido 2 o 3 definiciones importantes del candidato y de su equipo económico que ayudaron, contribuyeron en los últimos 2 días, si se quiere, a tranquilizar un poco el mercado del dólar libre, y también a generar en los últimos 2 días un rebote muy fuerte de los bonos de la deuda. Estuvieron hoy a la mañana acompañando a Javier Milei, Roque Fernández, el ex ministro de Economía en la segunda etapa de la presidencia de Carlos Menem. De hecho, en un ratito vamos a estar hablando con Miguel Kigel, un hombre que fue clave como subsecretario de financiamiento de aquel equipo económico, ya está en nuestros estudios. Y además de Roque Fernández estuvo Carlos Rodríguez, el entonces viceministro de Economía de Roque Fernández, y un hombre clave que es Darío Epstein, tal vez el hombre más importante en el equipo de Javier Milei en el relacionamiento con los mercados internacionales. Estoy hablando de los bancos de inversión y el propio FMI, quien gestionó con las 2 figuras principales del FMI para Latinoamérica, para el caso argentino, Luis Cuvedú, el jefe de la misión para Argentina, y Rodrigo Valdés, el chileno que se encarga de todo el hemisferio occidental. Este señor, Darío Epstein, que también en la década del 90 fue presidente de la Comisión Nacional de Valores, tiene mucha experiencia en los mercados financieros locales e internacionales y es el que estuvo gestionando este cara a cara entre el candidato, que lo han puesto chiquito como el resto de su equipo económico, pero no es así. Querían los funcionarios del FMI de primera mano, volvamos nuevamente a la figura de Javier Milei, querían tener efectivamente el diálogo directo con el candidato, porque con Darío Epstein venían dialogando hace rato, son economistas que se conocen hace mucho tiempo, con Cuvedú y con Rodrigo Valdés, pero querían tener alguna certeza respecto a qué es lo que quiere hacer Javier Milei a partir del 10 de diciembre. Y creo yo que de esa reunión que ahora va a contar en detalle Claudio Zlotnik, han salido 2 o 3 definiciones de Milei que, insisto, ya las había transmitido a fondos de inversión internacionales y al propio FMI a través de Epstein, pero ahora lo escucharon directamente de boca de Milei, que de alguna manera colaboran a que esta situación, que a principio de la semana parecía que no tenía techo y que empezaba a espiralizarse, y se tomaban de la mano en el gobierno, empezando por el ministro de Economía, sus colaboradores y el resto de la política, bueno, hayan tenido en el final de la semana un respiro para ver cómo sigue, en todo caso, a partir de la semana que viene, la película. La primera definición importante de Javier Milei en esta reunión
con los funcionarios del FMI es: nosotros no vamos a reestructurar la deuda en dólares, ni la deuda en pesos. Vamos a cumplir los contratos, no hay ningún plan para reestructurar la deuda en dólares ni la deuda en pesos. ¿Por qué es importante esta definición de Javier Milei? De hecho, en los últimos 2 días los bonos en dólares han subido nuevamente muy fuerte, incluso recuperando los niveles pre-crisis, pre-derrumbe del lunes. Porque había muchas dudas respecto a esta deuda, sobre todo la deuda en pesos, que en su momento, en el gobierno de Mauricio Macri, sobre el final del gobierno, reestructuró, por ejemplo, el ministro de Economía, Hernán Lacunza. Reperfiló, pero eso significó un default de la deuda en pesos. Y en algún momento, funcionarios de Juntos por el Cambio, en los últimos meses, yo creo en la indefinición de lo que ha sido la interna entre Larreta y Patricia Bullrich, no dejaban en claro si había que volver a reestructurar o no la deuda en dólares, si la Argentina requería inexorablemente un nuevo default y reestructurar nuevamente la deuda en dólares que ya reestructuró, que ya renegoció Martín Guzmán en agosto de 2020. Entonces, primera definición, que fue una señal, si se quiere, muy tranquilizadora a los mercados de Milei y su equipo, directamente de Milei a los funcionarios del FMI. No vamos, si somos gobierno, no vamos a reestructurar la deuda en dólares ni la deuda en pesos. La otra definición que yo creo es relevante es que Milei, en la reunión de hoy de 1 hora y media, en una reunión virtual por Zoom, con los funcionarios del FMI, puso en primer lugar la necesidad de un ajuste fiscal y hablaron del ajuste fiscal, el recorte del gasto público que plantea Milei siempre, como eje del programa económico a partir del 10 de diciembre si él es electo presidente de la Nación. Y se dejó en un segundo plano el tema de la dolarización, para que lo discutan en todo caso los equipos técnicos, porque es un tema muy delicado, entre otras cosas porque el FMI está en contra. Entre otras cosas porque la línea actual del mainstream de los economistas y del propio staff del FMI es que esto no es una prioridad en este momento para la economía argentina. Y Milei en la reunión, muy hábilmente, lo que planteó como eje principal, sí lo que es una prioridad de la economía argentina, que tiene un déficit fiscal que es infinanciable, que esto está generando un desequilibrio en toda la economía, una disparada del dólar y una estampida de precios, y que ese debe ser el eje de un programa económico. El último punto que yo creo que le ha dado mucho aire también al gobierno es que en un ratito vamos a contar también Carlos Melconian como eventual ministro de Economía de Patricia Bullrich planteó lo mismo, pero que Milei también planteó que él no iba a entorpecer la negociación del ministro Sergio Massa, candidato del oficialismo, con el FMI, para que la semana que viene el directorio del fondo apruebe el desembolso de 7.500, 8.000 millones de dólares que ya estaba programado y que el FMI postergó para después de las PASO, bajo condición de que la Argentina aplicara primero una devaluación como la que ocurrió el lunes. Eso es importante porque tampoco quedaba claro respecto a cuál era la posición de los candidatos respecto a la negociación que llevaba adelante el gobierno argentino. Y hoy, en el mejor de los casos, el gobierno tiene 1/3 del poder. Porque estamos en un escenario de tercios donde cualquiera puede ser el próximo presidente. Tiene más chance en este momento, ahora lo vamos a hablar en un ratito con Federico González y con Rosendo Fraga. Parece ser que está mejor ubicado Milei, después vienen inmediatamente atrás Patricia Bullrich y Massa, pero después de las PASO está claro que el FMI lo que esperaba era una definición para saber quién iba a ser el próximo presidente de la Argentina. Esa definición no estuvo, pero siempre el FMI, cuando ocurren estas situaciones en las cuales no se sabe quién va a ser el próximo presidente en algunos meses, lo que quiere saber es qué opinan los que pueden ser futuros presidentes. Y a diferencia de lo que ocurrió en agosto de 2019, cuando había quedado muy claro que el próximo presidente iba a ser Alberto Fernández, y le dijo al FMI que no le sigan desembolsando al gobierno de Mauricio Macri, pues ya le habían desembolsado 45.000 millones de dólares, acá la actitud tanto de Milei como tengo entendido de Melconian ha sido, bueno, lo que negociaron con el gobierno argentino para que llegue el gobierno a las elecciones, eventualmente hasta el 10 de diciembre,
negócienlo con el gobierno argentino. Nosotros no tenemos nada que hablar de eso, en todo caso tenemos que hablar del programa a partir del 10 de diciembre. Es más, en las cercanías de Milei, y esto parte de la pelea muy fuerte que hay hoy entre los equipos de Milei y los equipos de Juntos por el Cambio, yo creo que esa es hoy la principal disputa en este momento, plantean que los economistas que en algún momento sugirieron que entorpecieran el desembolso de fondos para la Argentina para este gobierno no eran del entorno de Milei, sino eran de Juntos por el Cambio, como había dicho el ministro de Economía, Sergio Massa, en algún momento, sin precisar los nombres. Pero, bueno, en fin, como estamos planteando, las definiciones hoy que dio el candidato más votado en la elección del domingo pasado, de alguna manera llevaron a tranquilizar en el final de la semana tanto el mercado cambiario como el mercado de bonos. Las acciones, más allá del ajuste que tuvieron en el día de hoy, es decir, las acciones son los papeles de las empresas que miran más el mediano y largo plazo, esta semana han seguido con un rally importante, más allá del ajuste que tuvieron en el día de hoy, pero en general todos tienen una visión de que en algún momento, no en los próximos meses, sino a partir del próximo año, Argentina va a tener más dólares y va a tener en sectores estratégicos como energía, petróleo, gas y otros sectores, la posibilidad de tener un despegue muy importante, cualquiera sea el próximo presidente. Claudio, bueno, contame adicionalmente lo que tenés de información respecto a esta reunión de Milei por un lado y de Melconian como futuro eventual ministro de Economía de Patricia Bullrich con el FMI, y ya lo vamos a hacer jugar a un hombre clave en toda esta discusión de los economistas y de la dolarización y de lo que tiene la Argentina por delante, que es Miguel Gil. Bueno, las primeras dos definiciones en la hora y 20 que duró la reunión entre Milei y su entorno y sus asesores económicos con el Fondo Monetario, las primeras dos definiciones fueron: no vamos a hacer default ni con ustedes ni con los acreedores privados, y el ajuste que tenemos pensado, y tal cual Milei lo había adelantado, va a ser más importante el que ustedes nos vengan a pedir a nosotros. Esas fueron las primeras dos definiciones. Siguieron con las principales dos preocupaciones, y después te voy a desplegar las otras definiciones que tuvieron, pero siguieron con dos preocupaciones. Una que le hizo Carlos Rodríguez, que es uno de los asesores que tiene Milei, en el sentido de que la caja de pesos que van a encontrar en caso de ganar a partir del 10 de diciembre, bueno, está muy comprometida. Y Rodríguez le planteó, ¿cómo hacemos si ganamos para pagar los sueldos y jubilaciones de diciembre? Y en los aguinaldos... Eso es lo que planteó, cosa que la verdad que no sé, el FMI presta dólares, digamos. Vos pagás las jubilaciones y los sueldos los pagás en pesos. ¿Y qué contestó el FMI? Y el FMI prestó atención, estaba Cuvedú del otro lado y estaba Valdés del otro lado en el Zoom, porque esto no fue virtual, no fue cara a cara, tomando nota de lo que decían. El Fondo Monetario no sacó ningún comunicado, solamente dejó trascender que tiene, digamos, contactos con los distintos candidatos, como los tuvo aquí en Argentina y en el resto de los países con elecciones. Bueno, pero ¿y cómo pagan los salarios y las jubilaciones en diciembre? No, bueno, por eso le dijo, no sabemos cómo nos vamos a encontrar con la caja cuando... ¿Sabés lo que dijo Darío Epstein? ¿Qué dijo? Emitiendo. ¿Cómo van a pagar? Ah, claro. ¿Cómo van a pagar las jubilaciones y los salarios en diciembre si tienen una pila de deuda importante y no hay caja para pagar? Lo cual habla un poco también del pragmatismo, de que obviamente llegás y tenés que pagar los sueldos, tenés que pagar los planes sociales, tenés que pagar las jubilaciones y obviamente, en todo caso, podrás tener una posición de DEG o de dólares del FMI, pero eso lo tenés que pagar en pesos. Lo ideal sería que lo que emitas tuviera algún respaldo en una mayor cantidad de dólares en la reserva del Banco Central, pero eso se paga en pesos. Más allá de que Milei pueda pensar a mediano plazo, dentro de un año, en una dolarización. Pero en diciembre los salarios y las jubilaciones se van a seguir pagando en pesos. Bueno, y la segunda cuestión ya tiene que ver con los dólares. Y ahí fue cuando Epstein precisamente le dijo a los delegados del fondo, a Cuvedú y a Valdés,
Miren, además del tema deuda, las deudas que nosotros tenemos con ustedes, los distintos organismos y con los acreedores, los que tienen bonos, hay una deuda que todavía no sabemos de cuánto es. Hay distintas estimaciones de unos 15.000 millones de dólares, pero el gobierno no lo blanquea con los importadores. Es importaciones que se hicieron, que se habilitaron, y todavía los importadores no recibieron los dólares de parte del Banco Central. Bueno, esa deuda que se viene incrementando es lo que puso hoy sobre la mesa el equipo de Milei, junto con el tema de, bueno, digamos, la cantidad de reservas negativas que tiene el Banco Central y que tampoco se sabe a cuánto asciende ese asiento, digamos, en el Banco Central. Fueron las dos principales definiciones. Como vos dijiste, el tema de dolarización pasó a un segundo plano. De hecho, se habló de unificar el mercado de cambio, fue uno de los temas, pero no se dijeron. El tema dolarización se planteó que va a quedar para futura discusión de equipos técnicos para discutir más adelante, pero que no era la prioridad en la discusión de lo que tiene el próximo gobierno apenas asume el 10 de diciembre. Bueno, la cuestión conceptual de una apertura económica, ¿no?, que va de la mano justamente con la liberalización del cepo, una modernización de las leyes laborales, obviamente que para el fondo es poesía, digamos, aunque tampoco en este sentido hubo definiciones de qué están pensando. Después vamos cuando vos digas, Maxi, el gabinete de Milei. Sí, después hablamos del gabinete de Milei. ¿Quiénes van a definir junto con Milei justamente las reformas que se vienen? Y por último, que tiene que ver con la reforma monetaria que deberá hacer el Banco Central en caso de que Milei sea presidente, y que en la semana, bueno, generó todo un ruido porque, bueno, cuando Milei antes de ayer tuvo definiciones sobre lo que está pensando, por ejemplo, con las LELIQs, bueno, fue cuando Massa dijo, ojo, porque lo que está diciendo Milei de cómo va a resolver el tema de las LELIQs puede derivar o decantar en un plan Bonex. Bueno, hoy digo, que es el asesor clave de Milei, porque Roque Fernández y Carlos Rodríguez, para entenderlo, por una cuestión generacional también, se acercan como para acompañar al candidato, pero el que está todo el día hablando con los fondos del exterior y que hizo la reunión esta con el FMI es Darío Epstein. Y hoy dejó bien claro, se paga la deuda en dólares, se paga la deuda en pesos, sigue el programa con el FMI redefinido, pero no va a haber default obviamente con el FMI, y no va a haber plan Bonex, que en todo caso hay que hacer una definición de las LELIQs, que para que la gente entienda es un pasivo remunerado del Banco Central, son bonos que están en el activo de los bancos y que respaldan los depósitos, que son el pasivo de los bancos. Van a ver cómo resuelven el tema de las LELIQs en el activo de los bancos sin tocar los depósitos en pesos, que es el pasivo de los bancos y que es de la gente, que no son de los bancos. Y que obviamente no puede haber un plan Bonex en Argentina, pues si hay un plan Bonex en Argentina, vuela por el aire este gobierno, el próximo y los siguientes, después de la experiencia de que fue el plan Bonex del año 1990. Le abro el juego a Miguel Kigel, que fue subsecretario de Roque Fernández de Financiamiento en el segundo gobierno de Carlos Menem. Y me gustaría, Miguel, un poco, ¿cuál es tu visión de lo que ha pasado esta semana con el resultado inesperado de las PASO para el mercado, claramente, y una crisis que se potenció por la propia devaluación del Banco Central del 22%, que el gobierno salió a decir esta era una condición que estaba en el acuerdo con el FMI para que la semana que viene el FMI desembolse 7.500, 8.000 millones de dólares. Bueno, ¿qué tal, Maxi? Bueno, mira, yo te diría que lo que pasó es que la victoria sorpresiva de Milei generó mucho nerviosismo. Ya el domingo a la noche, cuando vos mirabas el dólar con las criptomonedas, estaba cotizando a 680, un aumento de 80 pesos en muy poco tiempo. ¿Por qué ese temor? Bueno, porque lo que Milei venía diciendo, y creo que por lo que estás diciendo vos hoy se moderó bastante, es que venía una dolarización sin dólares. Entonces el tipo de cambio al cual el Banco Central podía comprar esos dólares era un tipo de cambio enorme y el mercado se asustó. Bueno, el lunes fue otro problema, porque creo que la devaluación sin programa que anunció Massa y que se efectuó de más o menos 20%, puso más nervioso a todo el mundo,
fue muy parecido a lo que pasó con devaluaciones con Fábrega, con devaluaciones con Macri, con Sturzenegger, con otros episodios de devaluaciones, cuando se fue también cuando se fue Guzmán y vino Marcó del Pont. Pero en un contexto más delicado. Pero en un contexto mucho más delicado, sin programa, con un gobierno que venía de perder las elecciones y con una sensación que iba a haber un descontrol. En realidad, la devaluación no es una devaluación típica que devalúo y sigo devaluando. Fue una devaluación, devaluó una vez y después fijo el tipo de cambio hasta el 31 de octubre. Pero el mercado no le creyó de entrada. Bueno, entonces todo eso generó el caos, incertidumbre, qué va a pasar con la dolarización. Y se te dispararon los dólares libres. Los dólares libres, cayeron los bonos, las acciones sufrieron. Y bueno, de a poquito parece como se va tranquilizando. A medida que este león no parece que sea tan fuerte, digamos, que no ruge tan fuerte, el mercado empieza a mirar. Y como bien dijiste vos, creo que estas reuniones que van pasando, que el mercado se tranquiliza y ya no ve que la dolarización sea un tema inminente. A pesar de que se sigue hablando mucho de eso, creo que es un tema que puede... Ahora te voy a preguntar, ¿por ¿por qué crees vos que sí, claro, vienen meneando la dolarización, por qué es inexorable que el tipo de cambio suba y que la demanda de pesos caiga, digamos, que la gente vaya a buscar dólares desesperadamente? Pero quiero decir algo anteriormente, que Miguel Kigel está acá, entre otras cosas, porque... la gente confunde y se ha puesto en las redes sociales, digamos, acá estamos analizando el programa de Milei, lo que dice Milei, las repercusiones, lo que piensa el mercado, y se equivocó el mercado respecto a lo que era el resultado de la elección el 13 de agosto. Pero Miguel Kigel es alguien que ha trabajado con Roque Fernández. Sí. Y también con Carlos Rodríguez. También. Pero Roque Fernández, que ha sido ministro de Economía, que es de la Escuela de Chicago, que cree que Milton Friedman es su máximo ídolo, el padre de la escuela monetarista, esto de que no hay que emitir, frase de Friedman, que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Es una frase del programa de televisión que tenía Friedman, porque además era un gran divulgador, además de hacer papers y libros de la academia, hacía libros de divulgación. Y Miguel Kigel está en la misma línea. Y Roque Fernández, más allá de, ahora le vamos a preguntar si hubo un intento de dolarización al final del gobierno de Carlos Menem, yo no lo veo a Roque, por lo menos a Roque Fernández, hoy en sus declaraciones propiciando la dolarización. Y tampoco a Darío Epstein, que es la otra mano derecha en términos económicos de Javier Milei. Igualmente es una idea del candidato y Javier Milei está convencido de que esa pueda ser una solución para la Argentina. Pero bueno, hoy en la discusión me parece que Milei mostró que está más preocupado, si es gobierno, para ver cómo encausa mínimamente la situación a partir del 10 de diciembre. Bueno, primero Roque sí quería dolarización hacia finales... En el segundo gobierno. En el 99, cuando veía que la convertibilidad estaba bajo amenaza, creo que hubo incluso discusiones con el gobierno americano. En ese momento estaba Larry Summers, que tenía muy buena relación con el equipo económico, pero finalmente no fueron a ningún lado porque era difícil, Estados Unidos no podía darnos los dólares que Argentina hubiera necesitado. Ahí viajó Roque Fernández, ¿viajaste vos también? No, viajó Pablo Guidotti. El secretario de Hacienda. Exacto. Que hoy está con Patricia Bullrich. Está con Patricia Bullrich. Fueron y se dieron cuenta que no estaba. Yo creo que eso quedó grabado ya en Roque Fernández. Yo no he hablado en estos días con él, pero no tengo duda de que él ya entiende que apoyo externo para una dolarización no va a haber. Entonces tiene que ser hecha unilateral, y una dolarización unilateral no es tan buena como una dolarización con apoyo de Estados Unidos, o como sería en el euro, digamos, Grecia, que lo apoya el Banco Central Europeo. Si hubiera un problema lo tenemos que manejar solos, y los dólares no nos dan. En una crisis nadie nos va a dar dólares. Entonces, me parece que ya está medio ahí pensado. ¿Y por qué crees? A ver, contame brevemente, digamos, hoy Darío Epstein dijo, para dolarizar hace falta dólares. Y hoy no hay dólares, o sea que hoy no podemos dolarizar. Lo dijo textual, sí. Hizo hoy a la tarde un vivo muy sensato con él, eso, y muy lo dijo sensato. con todas las letras. Sí. Pero, ¿por qué crees que ese no es solamente el único problema de una dolarización? No, la dolarización tiene muchos temas, pero el principal problema es que no se puede hacer. Y yo creo que lo que está haciendo Milei en estas discusiones con el fondo y en otras presentaciones que en distintos canales de televisión es que reconoce la realidad, que no hay dólares y que no se puede hacer inmediatamente, que una dolarización sin dólares no funciona.
Y creo que en eso creo que es muy sensato, creo que eso ayuda mucho y saca un temor importante que es el temor de que el dólar se vaya a cualquier lado para dolarizar, porque si no tengo muy pocos dólares y tengo que chupar todos los pesos, el tipo de cambio tendría que ser muy alto. Y eso, la verdad, en la Argentina sería un desastre. Entonces, al desaparecer ese temor, creo que la cosa mejora mucho. Y después discutiremos a largo plazo los méritos y las contras de la dolarización, que son muchas. O sea, yo personalmente pienso que la dolarización no le ayudaría a la Argentina. Claramente la inflación bajaría, pero tendríamos un montón de otros problemas sociales, problemas bancarios, problemas de inestabilidad que no son deseables. Ahí vos hiciste un punto hoy en un artículo que leí atentamente, que es el punto básico que hacen todos los economistas que ven las contras de la dolarización y que reconocen los propios economistas que propician la dolarización, que es que ante un shock externo, que, por ejemplo, cae 40% el precio de la soja o de los commodities que exporta la Argentina, hay menos dólares, entonces la economía tiene que ajustar o con una baja nominal de precios y salarios, es decir, una deflación de precios y una deflación también de salarios en dólares, o si no ajusta por precio, va a ajustar por cantidad, más recesión y más desempleo. ¿Qué es lo que pasó en el final de la convertibilidad, donde vos eras funcionario, que no era una dolarización, pero era una caja de conversión con tipo de cambio fijo? Devaluaron el sudeste asiático, devaluó Brasil en enero del 99 y la economía se comió 4 años de recesión y de disparada del desempleo porque tenían que bajar nominalmente los precios y salarios para recobrar la competitividad. Exacto, eso fue el problema en un momento muy difícil para Argentina, porque habían devaluado Brasil, había devaluado Asia, había devaluado Turquía. La soja estaba a $150 la tonelada. Imagínate lo que significa eso. No había dólares. Parecido a la sequía, te digo, peor que la sequía que tuvimos ahora. Y ahí, digamos, la economía se trató de ajustar. ¿Te acordás el día que López Murphy dijo hay que bajar 10% las jubilaciones? Claro, ¿por qué planteaba, no solamente López Murphy, Patricia Bullrich también planteaba la reducción de 12% de las jubilaciones? Porque en una caja de conversión con tipo de cambio fijo, cuando se te cae el ingreso de dólares, en la economía dejaban de entrar dólares financieros y tenías muy bajos los precios de las commodities, no tenías ingreso de dólares reales con superávit comercial, tenías déficit comercial, toda la economía tenía que ajustar hacia abajo sus precios para recobrar competitividad, poder exportar más y conseguir más dólares. Y por eso López Murphy y Patricia Bullrich, además de para reducir el déficit fiscal, lo que querían es que toda la economía deflacionara y los salarios inclusive, y las jubilaciones inclusive. Pero eso necesita una ley distinta, leyes que hoy no hay en la Argentina. No se pueden bajar sueldos en el sector público, no se pueden bajar sueldos en las empresas, según se puede considerar despedido, no se pueden bajar jubilaciones. Entonces es una economía que tiene mucha rigidez. Por eso no hay muchos países que tengan cajas de conversión. Eso era en los años del siglo XIX, cuando los salarios y los precios subían y bajaban. Pero ahora eso ya me parece que es inviable, ¿no? Ahora la seguimos. Lo está contando alguien que ha aprendido de la experiencia también. Sí. Porque vos eras funcionario, subsecretario de Finanzas, aparte un puesto clave en los 90, del gobierno de Menem y de Roque Fernández. A mí me parece muy importante que todos aprendan un poco de la experiencia de lo que ha funcionado, de lo que no ha funcionado, para que en el futuro no repetir por lo menos los mismos errores. Ahora te voy a dejar picando otra pregunta, que yo creo que es un punto importante de Milei y también de su equipo, respecto a cómo haces para frenar drásticamente una inflación que este año puede estar entre 150, 160, 180%, no lo sabemos. ¿Cómo haces el programa de shock para efectivamente bajar? Porque eventualmente una convertibilidad o una dolarización te puede atacar inicialmente ese problema si vos conseguís los dólares para hacer ese programa de shock. Pero la dejo picando, ahora volvemos sobre el tema. Está en las carnicerías nuestro móvil. Está Marcelo Padovani porque esta semana, además de haber habido una estampida de precios por la devaluación y la disparada de los dólares libres, el dólar blue, que disparó los precios, por ejemplo, me dicen en el tema de electrónica, en el tema electrodoméstico, en el tema material de la construcción. Ojo lo que pasó con la carne, que no tiene que ver con la devaluación, sino que ya venía desde las últimas 2 semanas
la disparada de precio de la carne. Entonces se ha sumado todo junto. El mercado mayorista, última semana, 37% aumento del kilo vivo en el mercado de cañuelas. Así que eso que aumentó en la última semana seguramente empezó a trasladarse a las carnicerías. Marcelo Padovani, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Maxi? Buenas noches. Nos venimos aquí al Mercado del Progreso en Caballito, a una de las carnicerías. Aquí hay varias carnicerías, elegimos hablar con Guillermo Cabral, Maxi, que es uno de los especialistas, una de las personas que más sabe de carnes, por lo menos aquí en el Mercado del Progreso en Caballito. Le vamos a preguntar, te está escuchando, Guille, por si le querés hacer una pregunta, pero la primera pregunta, Guillermo, gracias por recibirnos. Estamos en vivo para A24. ¿Cuánto aumentó la carne en promedio esta semana, de lunes a viernes? ¿Tiene el dato? ¿Tiene el porcentaje? Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por venir. El lunes se aumentó un 5 y ya está programado un 25 más para la semana que viene. Estamos hablando del cerdo. Y la carne de vaca, lo que va esta semana y acumula en 2 o 3 meses un 50%. ¿En 3 meses? Exactamente, aproximado, ¿no? Porque, ¿viste cómo es? Días más, días menos, conversaciones, ¿no? Guillermo, lo dejo en diálogo con mis compañeros en el piso de A24. Muy bien. Buenas Guillermo, tardes. ¿qué te explican ahí los proveedores, ¿no? Los frigoríficos? ¿Qué es lo que estás viendo vos con este aumento? Porque también hay que decirlo que los últimos meses, por la sequía, el precio de la carne se había quedado, hubo varios veces que se quedó rezagado, y el aumento interanual de la carne iba al, no sé, el 75% anual, se había abaratado respecto al resto de los precios. La inflación era del 115% anual. Uno tiene la impresión que ahora la carne está recuperando, tal vez acercándose o superando la inflación, pero esto suele ocurrir, digamos, no hay ningún precio en la economía que se puede quedar muy atrás de la inflación general. Pero ¿qué te están diciendo que está pasando con la carne en las últimas 2 semanas? ¿Cuál es la explicación? Mira, la explicación es que está todo atrasado, como vos lo estás diciendo. La mayoría de las cosas están atrasadas, no solamente la carne. Entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente la vaca no come dólares, pero todos los insumos, el movimiento, todo lo que está correspondiente a la vaca, hace que todo aumente, no hay manera de frenarlo. No somos una isla y no estamos aislados del mundo. Eso es lo que hace, esa es la explicación que ellos dan. Más allá de la sequía, más allá de los problemas que ya todo el mundo lo sabe. Si vos no te actualizás, te comes el capital. Básicamente es eso. Y estos aumentos que te están llegando a vos, ¿los trasladás inmediatamente al mostrador y cómo responde la demanda, el consumo, la gente? Bueno, mirá, uno siempre le da un plus de 3, 4 días, una semana, porque al tener un poco de stock lo vamos llevando. Pero la gente está muy anestesiada. Con respecto al año pasado o a comienzo de este año, la gente está anestesiada. Al contrario, por ahí quiere acumular. Le decís, mirá que aumentó. Bueno, dámelo igual. Total va a aumentar la semana que viene. O sea, como que ya le da lo mismo. O sea, está mal eso. Pero bueno, esa es mi sensación. ¿Y qué pasó en el caso del pollo? El pollo a nivel mayorista en la última semana aumentó 20%, no 37%. En el caso del pollo, ¿los aumentos son más bajos, como está ocurriendo a la salida de granja? Ahí tenemos un problema, en el enganche del móvil. ¿Se cortó? Sí, parece que se cortó, Sí, ¿no? Ahora, si no escuché mal, Bueno, 50% lleva subida la carne en los últimos 2 o 3 meses. Esto es lo que dijo... En el último mes. Sí, claro, en el último mes. En las Últimas últimas 6 3 semanas. semanas pasó Eso es lo que está impactando fuerte también en la inflación de agosto. Mirá, por eso todos dicen, bueno, la inflación de agosto va a estar arriba del 10%, en 2 dígitos. Puede estar en 12%. Pues. Mirá, las consultoras que miden inflación todas las semanas, Ecogo, LSG, Ferreres, tienen la estimación de que agosto termina con una inflación de entre 11 y 15%, midieron para la primera quincena, ya solamente para las primeras 2 semanas, arriba del 7%, porque no solamente lo que pasó en alimentos, que después vamos a contar, el acuerdo que acaba de llegar a Economía con las principales empresas
fabricantes y supermercados, sino ahí tenés un impacto de distintos rubros, de electrodomésticos a, digamos, todos los productos, digamos, plásticos, autos. Esperamos un momento que cerramos el tema de la carnicería. Guillermo, simplemente aumentó también 50%, decís, aumenta la carne en el último mes prácticamente. ¿Y cuánto el pollo? El pollo yo no lo manejo porque la verdad acá tenemos rubros exclusivos, pero el pollo debe andar en un 30, un 40. La verdad que estoy haciendo por lo que escuché mis colegas, ¿no? Claro, claro. Y el cerdo, el 5 y el 25. O sea que andan todo entre un 35 y un 50% todo. Claro. Sin embargo, Los como huevos, decís, el pollo. ya sea porque la gente se acostumbró o lo que fuera, sigue moviéndose el consumo. Claro, lo que pasa es que estamos hablando que nosotros estamos en un lugar que no manejamos precios, manejamos calidad y es capital. Vos sabés que Dios está en todos lados, pero la oficina está en Capital Federal. Está claro. Entonces, la gente de acá por lo menos todavía no siente, o por lo menos dice, bueno, como bien y lo disfruto y me lo llevo puesto. Pero en otros barrios, gente que yo tengo reparto, ya ahí se siente un poco más. Gracias, compra Guillermo, menos. muy amable. A ver, sí. Bueno, Quiero sí, dejar la pregunta que había dejado picando y ahora vamos a hablar con Rosendo Fraga y también vamos a estar analizando con Federico González el tema de quién está mejor posicionado ahora rumbo al 22 de octubre. Pero lo que planteaba es cómo haces en una dinámica en el que la inflación, más allá de la carne, más allá del pollo y demás, la estampida inflacionaria pasa por otro lado, digamos, por lo que ha ocurrido en la dinámica de los dólares, la emisión, todo lo que estamos hablando. ¿Cómo haces para, a partir de diciembre, frenar todo eso? Frenar todo primero eso. Tengo una mala noticia. Sí. Y es que las cosas van a empeorar antes de mejorar. Porque tenemos esta inflación con un tipo de cambio que no está donde tiene que estar. Tenemos esta inflación con tarifas que todavía no están donde tienen que estar y que en algún momento va a haber que regularizar eso, transparentar, que creo que es lo que dice Milei y lo que estuvo hablando Milei con el FMI. Ahora, yo espero que... Vos lo que decís es que esta inflación, que es muy elevada, puede ser peor. todavía tiene algunos precios que están muy por atrás. Por ejemplo, tarifas públicas, el dólar oficial, que ahora lo van a mantener hasta fines de octubre, pero obviamente el 1 de noviembre va a haber otra devaluación. Y entonces, sí, todo eso, vos decís, en algún momento de acá a fin de año va a seguir acelerando la inflación. Pero la buena noticia es que en algún momento del año que viene, cuando se arregle el déficit fiscal, cuando se unifique el tipo de cambio, cuando empiece a haber reservas gracias a todos los dólares que van a entrar por las exportaciones, en ese momento creo que se va a hacer un programa de estabilización que va a poder dar realmente, no sé si un mazazo, pero va a poder bajar la inflación tremendamente. Yo creo que hay que hacer un plan de shock. Y ahí tenés 3 opciones y veremos cuál se elige. Una es el plan de Israel, que se hizo en 1985, que se ha discutido en muchos lugares, que es básicamente un plan basado en estabilizar el tipo de cambio, acuerdo de precios, salarios, y que puede realmente lograr una coordinación de expectativas y bajar la inflación muy rápido, de, no sé, 12, 14, el nivel que esté de inflación mensual, a niveles de 1,5, 2. Creo que ese sería el primer escalón. Yo creo que eso se puede. Segunda alternativa, Brasil hizo esto exactamente parecido en el año 94, que fue el plan real, donde creó el real y con el real lo fijó al dólar y a partir de ahí la inflación cayó también más, de niveles del 25% mensual a niveles del 1% mensual. Y la otra alternativa es la dolarización. Veremos cuál de las 3 se busca, pero yo creo que tenemos esperanza de que la cosa de acá a un año finalmente puede haber un golpe final a la inflación. Miguel, gracias, muy amable. A ver, ahora vamos a contar el gabinete económico de Milei, el gabinete económico y el esquema también de gobierno. Pero me está llamando desde el móvil antes. Ahí está Gabriel Prosperi. Maxi, ¿cómo te va? Buenas noches. Estamos en Lugano, en este complejo que hoy fue parte de una situación muy tensionante, muy difícil,
porque hubo alrededor de 50, 60 familias que intentaron ocupar justamente este edificio inconcluso. Recordarás vos, la causa por sueños compartidos es uno de los cuerpos de aquellas construcciones que se hicieron durante la segunda década de los 2000, pero que quedaron de esta manera. Este cuerpo que tenemos en pantalla en estos momentos hace más de 10 años que está así y ha tenido varios intentos de usurpación, de ocupación, como el de esta tarde. Sin embargo, esta tarde justamente sacaron a estas 30, 40 familias, como yo te decía, que lo habían ocupado. Familias algunas que decían, nosotros tenemos prioridad, tenemos aquí nosotros un documento que certifica que cuando sean terminados estos departamentos serán propiedad nuestra. Algunas de esas familias, gente del IBC nos informó esta tarde que nada que ver. Ninguna de las familias que ocuparon este edificio que estamos viendo en estos momentos tiene documentación que certifique que pudiera quedarse con uno de los departamentos una vez que se termine justamente de construir este edificio que, reitero, hace más de 10 años que está así, con un proceso de judicialización en el medio. Ahora, ¿cuándo se podría terminar esto? Nos informan que ya está el proceso licitatorio para que una empresa privada culmine justamente estos dos cuerpos que tenemos acá de este complejo en Lugano, muy cerquita del barrio Padre Mujica. ¿Cuándo podría terminarse? Entre 8 meses y un año. Esa sería la distancia que nos separa entonces de poder tener estos departamentos para dárselos justamente a la gente que los necesita. Fíjate, Maxi, que después de la atención de los incidentes que se dieron esta tarde con el desalojo de varias de estas familias por la fuerza, fíjate que se está tapiando en estos momentos varios de los accesos a este edificio. No parece ser una solución demasiado permanente ni demasiado certera justamente para evitar nuevas usurpaciones, o por lo menos que la gente ingrese, porque hay mucha gente que lo hace, de hecho, habitualmente para allí pernoctar o simplemente para comercializar lamentablemente drogas. También se lo ha visto así, lo han denunciado los propios vecinos. Lo cierto es que ahora están tapeando, el operativo de seguridad sigue siendo muy intenso aquí, obviamente previendo la posibilidad de que puedan volver a ocupar estos dos cuerpos. Obviamente no hay luz, no hay gas, no hay ningún servicio que pueda hacerse habitable este lugar. Por lo pronto, nosotros continuamos aquí a la espera de la finalización del operativo que promete seguir durante toda la noche, Maxi. Gracias, gracias Pablo, complétame la información. Sí, Maxi, mira, fue una tarde muy tensa en este lugar donde las familias que no se querían ir enfrentaron también a los policías que se encontraban y querían desalojarlos. Por suerte no hubo ningún tipo de heridos. Vimos una imagen que realmente a mí me causó pavor, que fue el momento en que un policía empuja a un chiquito de 12, 13 años que estaba ahí entre las familias, pero no pasó a mayores, más allá de un avance de la infantería para desconcentrar a la gente que quería volver a sus domicilios, por lo menos que son por ahora, ¿no? 10 años de un problema que no se termina, mientras existe, por supuesto, un problema habitacional muy importante en la ciudad de Buenos Aires. Lo vemos con la gente que está durmiendo en la calle, lo vemos con los precios de los alquileres y ahora estos nuevos focos que hay de lugares que han sido tomados o ocupados, pero que no terminan de tener una resolución y que por esto termina teniendo que actuar la policía, por supuesto, con orden judicial para el desalojo. Bien, Pablo, a ver, lo sumo a Federico González. ¿Cuánto puede crecer Milei hasta octubre? Bueno, para mí es un escenario abierto. Podría ser que gane en primera vuelta o podría ser que baje de 30 a 25. ¿Por qué te digo esto? ¿Que baje de 30? Sí, porque una hipótesis que hay que tener en cuenta es cuánto de los votos de ese 30% es genuino votante de Milei, que lo votó ahora con la convicción de que lo va a votar después. Porque hay muchos que lo votaron, digo muchos, hipótesis de trabajo, no sé cuánto, habría que determinar, pero que lo votaron por el efecto de provocación, sabiendo que ahora lo voto porque quiero dar una señal de enojo, de que voto castigo, pero después voy a hacer otra cosa. Mira, el otro día salía de acá hablando con un consultor, amigo, colega, veníamos hablando de esto, se acerca un señor de unos 60 años y me dice, tenés razón lo que decís. En mi casa hay 6 jóvenes, los 6 votaron a Milei. Y yo le decía, pero están locos ustedes, ¿cómo lo van a votar a Milei? Y dice, no, lo que pasa es que lo vamos a votar ahora, pero después ni loco lo votamos. Ahora, ¿cuánto es ese efecto? No sé. A favor de Milei, eso es en contra. A favor,
Él dice que no sacó 30, sacó 35 por el robo de boletas. No lo dice él solamente. Bueno. Yo tengo de fuentes de gobernadores relevantes, de dirigentes relevantes del peronismo en el interior que dicen, ojo que Milei pudo haber sacado más del 30% de los votos si efectivamente tenía una fiscalización mejor en el resto del país. Pudo haber sacado algunos puntos más arriba del 30% de los votos. Perfecto, entonces una de cal y una de arena. Él dice que va a ser el upgrade de la fiscalización, por ahí entonces son 35. Y después hay otro ¿Y el tema. efecto ganador? El efecto ganador, por un lado, y el efecto cuánto tarda una viralización en terminar de viralizarse. Porque hay un análisis clásico de cómo se propagan las innovaciones que te dice que hay unos que son los que se animan primero, otros que los imitan, después viene la mayoría temprana y después viene la mayoría rezagada. En términos de moda, son los últimos que adoptan la moda. ¿En qué etapa del ciclo está Milei? No sé. Entonces, por eso. O puede ser que tenga 25 o que pueda tener mucho más y gane en primera vuelta. Si vos me preguntás qué pienso que va a pasar, y yo creo que va a mejorar un poco, pero no mucho. Pero bueno, es el que tiene garantizado el balotaje. Yo diría que es el que tiene más chance. O sea, en términos de metáfora de Fórmula 1 está en la pole position y bueno, tiene... Ahora vamos a hablar un poquito... Y además está de moda hoy. Hoy, esta semana, hablamos de Milei, fundamentalmente. Perdón, claro, pero el tema es, ¿está de moda hoy o es el final de un ciclo político y el inicio de uno nuevo? Cuando la sociedad se cansa de algo y dice, voy a probar con algo diferente. Bueno, eso puede ser. Ahora después ya entran los detalles y las sutilezas. Patricia Bullrich, en un sentido, del punto de vista del cambio, es un cambio que ya se probó, pero ¿por qué? Porque es Juntos por el Cambio. Pero el modelo de Patricia Bullrich me parece que es distinto al de Macri y al de Larreta. Entonces también el cambio, digamos, de lo que viene hasta ahora podría, en este caso, ser distinto. Mira, yo creo que los tres tienen algo en común. Sergio Massa, Patricia Bullrich y Javier Milei. Los tres dicen que se la bancan. Sergio Massa dice que se la banca, va a tener el timón hasta el último momento, porque él es un piloto de tormenta que nunca va a abandonar el barco. Patricia Bullrich dice que se banca el cambio profundo y Javier Milei dice que se banca la dolarización, la motosierra y cerremos el CONICET. Después, ¿qué va a pasar? Lo analizamos más adelante. Si a ver, ahora vamos a analizar también con Rosendo Fraga, que lo escuchaba, tenía una visión muy interesante. Decía, acá hay un quiebre, un cambio de época. Esto es como cuando apareció Menem, que en el 89 nadie le daba 2 pesos frente a Cafiero. Cafiero ya se estaba probando la banda y decían no había ninguna chance de que Menem, que estaba solito, Cafiero con la foto con todos los gobernadores, era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con toda la estructura, con la renovación y demás. Y claro, acababa de ganar. Y apareció Menem y sorprendió a todos y hubo un cambio, un giro, un cambio de época muy importante. ¿Qué es lo que plantea en su gabinete Milei? Mira, hay distintos, por ahora son asesores que están trabajando y asesorando en distintos temas al candidato, pero que muy probablemente asuman en ministerios, en alguno de los 8 que Milei ya dijo que va a tener, bueno, apenas si Milei justamente gana a partir del 11 de diciembre. Algunos, como Diana Mondino, ya fue mencionada por Milei como o ministra de Economía o al frente de la Cancillería. Diana Mondino, que es una profesora, digamos, que viene del SEMA, digamos, como economista, es experta en finanzas y adherente al ultraliberalismo, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, que fue directora de bancos, de empresas, por ejemplo, el Banco Superville, el Pampa Energía, en Loma Negra, directora de empresas, y en los 90, a principios de los 90, había fundado una agencia de calificación que se llamaba RISC, que fue adquirida también en los años 90 por Standard & Poor's, la calificadora americana. Diana Mondino, que es según Milei, una de sus estrellas. ¿Va a Cancillería entonces? A Cancillería o al Ministerio de Economía. Bien. Eso es lo que dice Milei. Guillermo Franco, un hombre Este es el dato político que ha aparecido en el día de hoy, muy fuerte, porque Guillermo Franco era uno de los armadores políticos de Domingo Cavallo.
Y que actualmente es representante de Alberto Fernández en el BID. Sí, o sea, es un hombre con mucha conexión en todo el mundo del empresario y que además, bueno, en la década del 90 estaba con Domingo Cavallo. Claro, y conoció... Y en el mundo político también, ¿no? En el mundo político. Conoció a Milei en la Corporación América, donde los dos trabajaban justamente para Urnequian y tenían una relación muy cercana. Milei dice que es una persona extraordinaria, un técnico que quiere tener al lado suyo y que suena justamente como hombre político al frente del Ministerio del Interior. Martín Krause es otro de los asesores, en este caso para educación, es economista, pero que escribió papers, digamos, y que son públicos también, sobre la cuestión educativa, y de hecho es uno de los ideólogos de estos de los vouchers para la educación que tanto menciona. Y dame alguna área clave que Capital Humano, Capital Humano es ese nuevo ministerio donde va a confluir salud, va a estar el Ministerio de Trabajo, a cargo supuestamente de Sandra Petovelo, una especialista en temas de salud justamente y de niñez e infancia. ¿Y el Ministerio de Economía, dijiste? Diana Mondino, como una de las... O en Cancillería, Diana Mondino. O en Cancillería. ¿Y el Ministerio de Economía, entonces? Y hay que ver si puede estar en algún, puede estar Carlos Rodríguez o Epstein, que están asesorando a Milei. Carlos Rodríguez está en otra etapa, me parece, de su vida, como jefe del Consejo de Asesores Económicos. Hay un interrogante ahí, ¿quién puede ser el ministro de Economía de Milei, siendo Milei economista, si eventualmente es presidente? Ahora vamos a hablar en un ratito de la estrategia, ¿no? Para llegar a octubre, la moderación en algunos planteos de Milei, que se ha dado cuenta que eso le resta en vez de sumar. Oportunos cambios de actitud. Efectivamente, y todo el debate también por el tema de tenencia de armas, que era uno de los temas más controvertidos en el planteo de Javier Milei. El nuevo sistema SUBE que estamos trabajando en el Ministerio de Transporte con Nación Servicios y el Banco Nación tiene un objetivo fundamental, que es ahorrarle tiempo al pasajero y a la pasajera, darle mayor comodidad, mayor accesibilidad al sistema de transporte SUBE. Y la SUBE es una tarjeta que está en todo el país, que empezó encapsulada en la ciudad de Buenos Aires, que se quedó en el AMBA y que nosotros la llevamos a más de 52 localidades en el interior de la Argentina, en un proceso que significó no solamente llevar la SUBE, sino también llevar la posibilidad de los beneficios sociales de la SUBE. Ustedes vieron que hay algunos candidatos también, y lo digo acá en este marco, que quieren eliminar el Ministerio de Transporte. Bueno, a ver, veamos el resultado. La frase es simple, eliminar el Ministerio de Transporte y otros ministerios más. Pero en el caso de transporte significaría dejar al vecino o a la vecina con la tarifa sin subsidio. Bueno, atención, vamos a contar qué está pasando con el acuerdo de precios y ya vamos a hablar de... ahora todos buscan polarizar con Milei, es decir, Milei es el centro de la política. Todos hablan de Milei, de la propuesta de Milei, de que no se puede hacer, que esto, que lo otro, pero Milei le marca el ritmo hoy a toda la política. A Bullrich, los economistas de Bullrich están desesperados por salir a rebatir la dolarización y el resto trata de rebatir los planteos de Javier Milei. Se ha convertido como una especie de eje de la política. Está Rosendo Fraga en comunicación. Rosendo, gracias por atendernos, muy amable. No, gracias por llamarme, Maxi. Bueno, Rosendo, te escuché, muy interesante el análisis que hacías del fenómeno Milei. ¿Me lo puedes resumir? Mirá, a ver, yo creo que Milei es un fenómeno que hoy se da mucho en el mundo occidental. Yo diría, es la derecha antipolítica, Trump, Bolsonaro. Cada caso tiene sus características particulares, pero es un fenómeno global, ¿no es cierto? Se apoya el liberalismo económico con una cuota, llamémosle, de autoritarismo y un lenguaje, desde cierto punto de vista, populista. El tema de estos fenómenos políticos es la imprevisibilidad. Surgen y empiezan, llega el 10,
llega al 20, no pasa del 30. Es decir, no son fenómenos que pueden ganar o perder, pero que en realidad no tienen techo, ¿no es cierto? Y me parece que esto es un impacto político que muy importante, es un hecho disruptivo. Yo no encuentro otro hecho tan disruptivo, salvo el peronismo en el 46, que también sorprendió a todos, porque era una alternativa, iba contra todo lo que estaba. Bueno, pero un segundo, Rosendo, eso es lo que había escuchado, que me había llamado la atención, ¿no? Que vos decís, palabras más, palabras menos, que el fenómeno Milei no hay que subestimarlo, es un fenómeno como el de Perón en el 45, donde toda la dirigencia política decía no puede ganar, no puede ganar, no puede ganar, y ganó Perón contra los radicales, los comunistas, contra todos los partidos en ese momento que eran el establishment político. Mira, todo el 100% de los partidos fueron en contra de él. La Unión Democrática, desde el comunismo hasta los conservadores, la sociedad rural, la Unión Industrial, la mayoría de los medios de comunicación, de los diarios, la intelectualidad, las universidades de Buenos Aires, y además, en el plano internacional, tenía en contra Estados Unidos y la Unión Soviética, las dos líneas de poder internacionales. Por eso parecía, ¿no es cierto?, se sorprendió toda la dirigencia. No percibieron el cambio social que había debajo de la situación política. Te diría que desde cierto punto de vista, lo de Perón fue más sorprendente aún. Por eso vos decís que no tiene techo, que eso va a depender de qué. En todo caso, de si Milei gana en primera vuelta o si entra al balotaje en octubre. A ver, vos puede ganar, puede perder. No es inexorable el fenómeno hacia adelante. Sí aparece como un fenómeno que puede ganar en primera vuelta. No parece fácil, pero yo no puedo decir que sea imposible, ¿no es cierto? Segunda vuelta, bueno, habrá que ver contra quién va, pero, ¿no es cierto? Sí, puede ganar, puede perder. Lo que quiero decir es que es un fenómeno, ¿no es cierto?, que disruptivo, ¿no es cierto?, sorprendente, y estos fenómenos, sobre todo cuando pasan a tener el empuje ganador, suelen tener éxito, ¿no es cierto? Que si va contra el peronismo, si va contra... Casi yo diría que hoy el tema es contra quién va a pelear Milei la segunda vuelta. ¿No considerás que Milei, vos lo equiparabas, digamos, a algo disruptivo, como la emergencia de Perón en el 45, y la de Carlos Menem en el 89? Yo diría que Carlos Menem en el 89 tiene algunos puntos de contacto, pero Menem estaba en un partido político tradicional muy importante, que era el peronismo, que es el peronismo. Él todo un partido político. Yo diría que a partir del 88 Menem era un candidato a presidente posible, ¿no? Y a partir que fue nominado empezó a tener posibilidad. La diferencia de Menem, sí, fue disruptivo, impactó mucho a la cultura política, pero en última instancia era una manifestación del peronismo que tenía una larga historia en la Argentina. Y te hago la otra referido a lo que ha pasado con Juntos por el Cambio, ¿no? Pero ¿qué título de Rosendo Fraga, ¿no? Que la irrupción de Milei es como la de Perón en el 45. Yo creo que a Milei esto no le desagrada, porque en su momento él considera que no es antiperonista, al contrario. Él ha ido a marchas, a manifestaciones de la CGT, por ejemplo. En su momento ha tenido mucho diálogo con sectores del peronismo. Es un fenómeno distinto, ¿no? Ese encasillarlo y ponerlo, ¿no? Por eso cuando Rosendo dice eso, ojo que Rosendo, que tiene experiencia, y es alguien un historiador, un estudioso de la historia, dice la irrupción, ojo, se parece a lo que ocurrió con la irrupción de Perón en el escenario político contra el establishment político de aquel entonces. La pregunta es, ¿no implosionó a Juntos por el Cambio Milei? Como hizo Bolsonaro con la derecha en Brasil, o los partidos tradicionales de derecha en Brasil, y como hizo Trump con el Partido Republicano. Acá la gran sorpresa no es
la muy mala elección que hizo Juntos por el Cambio cuando hace 2 años creían que tenían la elección de 2023 ganada? Sí, yo te diría, hace 2 semanas creía que tenían la elección presidencial ganada. Hace 2 semanas, ¿no es cierto? Era así. Ahora, Juntos está en una crisis, todavía por el triunfo de Milei, todavía no lo ha resuelto, no aparece un lineamiento claro de campaña. Y bueno, y si yo fuera Patricia Bullrich, lo que más me preocuparía es la posibilidad que votantes propios vayan hacia Milei. Rosendo, gracias. Atención, lo que está planteando, después vamos a analizarlo, que es el tema en la situación incómoda en que está Patricia Bullrich. Porque tiene el riesgo de que parte de ese 17% pueda perderlo a manos de Milei. Y la pregunta es si el otro 11% de Larreta lo puede fidelizar o una partecita se le termina yendo para el lado de Massa, como el propio Milei dijo. Milei dijo el 10% que sacó Larreta se va a ir a Massa. Así que atención, ahora vamos a analizar por qué buscan polarizar Milei con Massa y Massa con Milei. Pablo Ponzone, tenés, a ver, el tema tenencia de arma, que ha sido uno de los temas controvertidos de Milei. Tal cual, Maxi. Mira, antes que demostrarte qué es lo que quiere hacer Milei, quiero contarte lo que pasó en los últimos 5 días. En los últimos 5 días hubo 3 episodios realmente inquietantes. El primero, el sábado 12, un día antes de las elecciones a las 21, Javier Figueroa, de 37 años, intenta defender a una vecina en Ciudad de Vita y termina con un disparo en el ojo y, por supuesto, muerto. Esta semana, ya algunos días después de las elecciones, hay otro caso ya en Lavallol, en el que Víctor Carlos Bustos, de 48 años, también intenta defender a una vecina de un asalto y termina con un disparo en el ojo. Hace 2 días, en Bernal, directamente una persona, un vecino, sale con un arma y dispara y repele el robo a una pareja de personas. Ahora vamos a ver el video mientras te quiero contar y por qué te hablo de esto. Porque evidentemente la situación de inseguridad está de alguna manera desatada. Hemos visto detenciones ciudadanas en los últimos meses y también ahora gente que sale a defenderse con armas en la calle frente al delito. Mientras esto pasa, desde hace prácticamente un año anda circulando un paper del equipo electoral, el equipo de plataforma electoral de Javier Milei, en el que plantea qué es lo que quiere hacer con la tenencia de armas. Ahora te lo voy a mostrar. En el paper que yo te traigo había un punto de toda la plataforma electoral de Milei, que es el número 17, y dice: la propuesta de Milei para la tenencia de armas de fuego es la desregulación del mercado legal y proteger su uso legítimo y responsable por parte de la ciudadanía. Por supuesto, si vos me preguntás a mí, es como de alguna manera un intento de copia de lo que se hace en Estados Unidos, en donde vos podés comprar en determinados lugares y al mejor postor, de acuerdo a la ley del mercado, un arma en cualquier lugar. Pero fíjate lo que decía antes Milei, antes de las elecciones, y vas a ver, después de ese discurso frenético, qué es lo que decía después. Fíjate, mucho más moderado. Es decir, el punto es, ¿te pones del lado de los delincuentes o del lado de los honestos? A mí no me... del lado de los honestos. Bueno, pero bueno, el tema de la aportación de armas pero es muy si polémico. pero una cosa es la aportación y otra la tenencia. Yo jamás en mi vida portaría un arma. Pero es que digamos, a mí... Pero una cosa es la aportación. Ni la recomendaría. A ver, otra a la mí tenencia. personalmente no me gustan las armas. A mí personalmente no me gustan. Pero ¿quién soy yo para prohibirle el derecho a otro de tomar una decisión en esa línea? La aportación de armas, que es un tema que usted instaló en la campaña, ¿lo va a implementar pronto? Yo no lo instalé en la campaña, ni siquiera está en la plataforma. No está en la plataforma. Es mentira. No lo va... Yo, digamos, dije que la política de seguridad se basa en un... Primero, que el Ministerio de Seguridad Interior y Defensa Nacional van a estar bajo la órbita de Victoria Villarroel. Va a ser la primera vez en la historia argentina donde el vicepresidente tiene poder. Y se va a ocupar de 2 ministerios muy importantes para la lógica de la Argentina. Eso nosotros trabajamos con una reforma de la Ley de Seguridad Interior, una reforma de la Ley de Defensa Nacional, una reforma de inteligencia, una reforma, ¿sí?, que tiene que ver con el sistema carcelario, una reforma que tiene que ver con el Código Penal y con el Código Penal procesal. Este es Milei en el contexto de la inseguridad, con un
plan, una propuesta previa y después de las elecciones. Sí, pero perdona, a ver, contá un poco la propuesta, estaba en la... Porque yo lo que escuché ahí, viendo el video de Victoria Villarruel, lo que dice es, una cosa es la aportación y otra cosa es la tenencia. No escuché que estuviera a favor de la aportación, sino que dijo la tenencia. Hay una diferencia. Que vos puedas tener un arma y no llevarla y trasladarla. Eso pero es lo que legalmente hay una diferencia entre tenencia y portación. Hay una diferencia claramente y hay personas que tienen tenencia y no tienen portación. Si vos salís a la calle... portación, perdón, para tener un arma en la casa los requisitos son uno. Y para tener portación los requisitos son mucho más estrictos. Son mucho más estrictos, pero te permite también llevar un arma. Por ejemplo, una portación también tenés que llevar el arma. Cuando tenés una tenencia y te trasladás, por ejemplo, el arma tiene que estar desarmada. Acá está hablando de la tenencia en el momento anterior. Ahora, yo te mostré recién... Pero por eso, perdón, una cosa es la tenencia de armas... Sí. Que los requisitos son menos exigentes. Sí. Y otra cosa es la aportación de armas, que los requisitos hoy son supuestamente muy exigentes. Pero si vos te fijás, Maxi... No, pero digo por el... Ahora vamos a ver la plataforma. Son diferentes situaciones. Ahora vamos a ver la plataforma, pero para ser exactos en lo que se escucha en el tape, Victoria Villarruel dice, no estamos hablando de portación, sino que estamos hablando de tenencia de arma, para ser exactos. Sí. Pero vos decís en el documento... Claro, pero el documento que dice que no existe en la plataforma, lo vimos todos desde hace un tiempo, y está de esta manera. Nosotros tomamos textualmente el punto 17 del documento, que viene circulando desde hace prácticamente un año, y habla de la desregulación del mercado legal de armas. Por supuesto que hay un mercado ilegal también, y proteger el uso legítimo y responsable por parte de la ciudadanía. A ver, Maxi, si te están diciendo que quieren abrir el mercado de armas, que lo quieren desregular, y te están diciendo del uso responsable de la ciudadanía, no va a ser para que te lo quedes en tu casa el arma y que se quede guardadita y desarmada en tu casa. Hay, por supuesto, que otros requisitos... Bueno, pero perdón, si es tenencia, sí. Es para proteger la propiedad privada, es para proteger tu casa. Presuntamente. Sí. Claro, sí. Es la tenencia. Para la que tenencia la es el arma dentro de la casa. Que hoy existe la tenencia. Sí, hoy existe. Cierto, distinta a la aportación. La aportación permitiría trasladar el arma. Que tiene requisitos más importantes. Claro, pero hoy también esto es así. Esto es como vos lo planteás. Esto es de esta manera hoy. Si yo tengo a un candidato, o vemos un candidato que está proponiendo la desregulación del mercado legal, entendemos nosotros, por desregulación, posibilidades de comprar armas en diferentes espacios y por supuesto que, creo yo, las pericias psicológicas, las pericias de tiro y un montón de pericias que se tienen que realizar, también se debieran realizar. Creo que esto se ha planteado incluso en Tucumán, donde era uno de los ejes de campaña de Bussi, sí. que sacó muy pocos votos la candidatura. Que iba con él. Elección, claro, que no está en la agenda hoy de la mayoría de los argentinos, el tema de la aportación de armas. ¿Es así? Sí, bueno, ese es un tema que estuvo presente en la campaña de Bussi, efectivamente, que no le fue bien. Creo que la sociedad argentina no está preparada, pero yo creo que volvería al tema este de lo dijo, no lo dijo, lo semidijo, lo dijo, pero ahora se arrepintió. Cuando él le preguntaron y le dijeron, le recordaron el teorema de Baglini, que cuando uno llega al poder se hace más conservador o más moderado. Él dice, aborrezco el teorema de Baglini, pero acá este es un caso que o fue ambiguo, o fue contradictorio, o arrugó. Perro que ladra no muerde, no, y león que... Está haciendo lo que hacen todos los políticos cuando se acercan al poder, que es, bueno, moderar las propuestas, plantear cosas que tengan alguna cuestión más de pragmatismo y ver un poquito y sondear el pulso. Yo insisto con el fenómeno Menem. Menem dijo que iba a hacer algo e hizo todo lo contrario. Sí. No digo que este sea el caso, pero en términos económicos contamos cómo se fueron moderando las propuestas, más allá de que plantea que sigue con la idea de la organización y otras propuestas. Pero él hizo todo lo contrario. En cambio acá estamos en el terreno de que dije que iba a hacer esto, pero ahora no era tan así o no era así. Igual con lo que decía aquí el de la dolarización. Parece que, bueno, que entonces va a ser muy difícil, entonces dije que iba a hacer la dolarización, pero por ahí no la hago. Otro tema es lo del voucher. Lo del voucher, sí, muy interesante, ya lo entendí, pero los detalles. Por ejemplo, yo tengo el voucher, la mayoría de la familia tiene el voucher, o todas, y todos quieren mandar a su hijo al mejor colegio bilingüe de Capital. ¿Y qué pasa con eso?
nadie se lo preguntó. Pero fíjate que lo del dicho al hecho hay mucho trecho. Me parece que esos temas en el debate son peligrosos para Milei, porque quizás está ofertándose y bueno, y después le puede volver en contra, como efecto boomerang, ¿no? Donde sí hay una marcada diferencia en el tono, en el antes y el después, es en el tema del Papa, digamos, de la visión respecto al Papa. Mirá. Bien. Respecto a lo de Papa, por supuesto que salía a criticar fuertemente al Papa Francisco, hablando de que estaba relacionado con el comunismo, de hecho que había ideas comunistas en el Papa Francisco, y después, por supuesto, en las últimas horas bajó muy fuerte el tono, justamente en el contexto en el que el Papa Francisco acaba de nombrar para una de las nuevas estructuras dentro del Vaticano al propio Eugenio Zaffaroni como como uno de los notables para trabajar sobre migraciones, leyes de migraciones y todo lo que tenga que ver con situaciones sociales de la gente en el mundo, en relación con muchos otros notables que también participarán, ¿no? Pablo, gracias. Bueno, atención, ¿qué ha pasado con el tema acuerdo de precio y lo que está pasando con la realidad, con la inflación, con la estampida de precios? Bueno, después del lunes, después de la devaluación del lunes, hubo aumentos en los alimentos, en los precios de los alimentos de entre 15 a 25%. En ese contexto, el Ministerio de Economía nombró a Guillermo Michel, el hombre de la aduana, al frente de la nueva unidad de negociación de precios. Convocaron a los principales fabricantes de alimentos y a los supermercados. Bueno, después de una trabajosa negociación, el gobierno logró limitar el aumento de alimentos al 5% mensual de aquí a octubre. Además de permitir que aumenten el 5 y no el 15 o el 25, que fue lo que habían incrementado los precios en las fábricas de alimentos, les dan beneficios fiscales que, según las cuentas que les mostró el gobierno a las empresas, le permiten tener una recomposición en sus precios vía baja de costos. Esto para supermercados mayoristas y también entran supermercados chinos, autoservicios. Esto es solamente para supermercados y mayoristas, no para los es el mismo problema que había con precios justos, digamos, donde se fijaban en los supermercados, había fuerte caída de ventas en autoservicios y en supermercados chinos. Sí. Y obviamente después en la inflación no se reflejaba mucho, porque el INDEC mide en todos lados, no solamente mide en los supermercados. Claro, y de hecho este acuerdo es con las principales empresas, pero afuera quedan un universo de fabricantes de alimentos que no fueron sentadas a la negociación. Esto es, el propio gobierno está diciendo, son 52.000 productos que se venden en los supermercados que van a tener aumentos mensuales de 5% de acá hasta octubre, siempre y cuando no haya una nueva devaluación. Digamos que el gobierno lo tiene ahí topeado el dólar mayorista justamente hasta fin de octubre en el gobierno quiere congelar el mercado cambiario con el dólar oficial en el 3.50 hasta fines de octubre, o por lo menos hasta el 22 de octubre, hasta la elección. Y poner la brecha, el dólar libre, alrededor de los 700 pesos, 720 pesos como hoy. Por eso el dólar MEP está en 660 y es el que tira para abajo con el arbitraje el dólar blue, es la referencia. Atención. Eso sería para el gobierno lo ideal. Sí. Lo que sucede es que los precios de la economía se están moviendo a un ritmo muy, muy fuerte. Con lo cual, cuando tengamos el dato de inflación de agosto, que va a estar a mediados de septiembre, ahí hay primera tensión. Y cuando tengamos el dato de inflación de septiembre, que lo vamos a conocer a mediados de octubre, ahí tenemos el segundo sacudón. Ahora, si igualmente logran sujetar este esquema hasta el 22 de octubre, ¿qué pasa el 1 de noviembre? Aumenta todo. El dólar oficial, nuevamente, ya sea porque te lo impone el FMI, como dice el ministro de Economía, o porque no hay otra, porque no tenés más margen, sí, no, el dólar oficial, las naftas y los acuerdos de precios tienen que redefinirse, por lo menos hay que ver si después hay hay balotaje a fines de noviembre o no. Un dato, ahora vuelvo con el tema combustible. Un dato respecto a lo que ha sido la noticia de hoy con el voto electrónico en la Ciudad de Buenos Aires. Atención que esto es muy importante porque es una de las noticias políticas del día. Así es, porque la Ciudad de Buenos Aires, a través del Instituto de Gestión Electoral, decidió que no va a haber
boleta electrónica, en este caso, porque la jueza Servini descubría que ya había contabilizado 300 denuncias por vulneración del voto, 271 máquinas que fallaron, 85 que tuvieron que salir de circulación. Frente a esto le dijo, miren, ustedes aquí en la Ciudad de Buenos Aires tienen que presentar otra propuesta. La propuesta que se va a realizar seguramente, por lo menos la información que tenemos hasta ahora, es descartado el voto electrónico, la posibilidad de 2 biombos, uno para la votación nacional, otro para la votación de la Ciudad de Buenos Aires. Esto debiera ser más veloz. La situación del momento de ir a votar, que fue realmente un caos durante las últimas elecciones PASO. 22 de octubre, entonces, Maxi, sin boleta electrónica. Esto, atención, que es un papelón absoluto para la gestión de Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires. Y sí, lo único que faltaba, además de la derrota en la interna frente a Patricia Bullrich, es que ante los problemas que hubo en la votación en las PASO con el voto electrónico, en octubre los porteños no vayan a votar con el voto electrónico. Y sí, bueno, había especulaciones respecto a la posibilidad de que esta herramienta haya sido utilizada para, de alguna manera, favorecer al candidato a favor, para el candidato de Lustó. Bueno, realmente no lo favoreció y ahora empeoró un poco las cosas, ¿no? Gracias, Pablo. Dos Maxi. datos, combustibles y qué pasó con la reserva del Banco Central esta semana. Bueno, en minutos, acuerdo por medicamentos también, congelamiento de medicamentos de acá hasta octubre. También medicamentos tuvieron aumentos considerables en esta semana y también hubo faltantes de medicamentos, no había precios. Bueno, en minutos se anuncia el acuerdo. El mismo esquema que con combustibles, después de un incremento del 12,5% que incluyó a YPF a partir de hoy, también combustible, nafta, gasoil, con congelamiento todo hasta el 31 de octubre. Después del 1 de noviembre vamos a ver. Reserva del Banco Central, hoy el Banco Central compró 11 millones de dólares, en la semana 658 Después de la millones devaluación, recuperó dólares, básicamente también cerrando todo el tema de pago de importaciones para tratar de hacer pie en la semana que viene. Maxi, por supuesto también se espera la propuesta del bono fijo que lanzó el propio Massa, que en los próximos días tiene que hacerse público de cuánto le van a dar a los trabajadores para empatarle a la inflación. Gracias, Pablo. Gracias, Claudio. Gracias, Federico González. Nos estamos retirando. Se quedan con Esteban Trebuch en el aire de A24. Nos reencontramos el lunes. Tengan todos muy buen fin de semana largo.